Hola, ¿qué tal, querido amigo? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este espacio de reflexión en torno a la palabra de Dios. Y hemos estado a lo largo de estos días hablando de la oveja perdida, de esa respuesta que le da Jesús a los escribas y a los fariseos cuando le acusan a él de que, a pesar de que era un rabino, un maestro de Israel, que tenía pretensiones de ser un líder dentro del pueblo de Israel, comía con publicanos y pecadores y se rodeaba de ellos y los recibía. Ya sabéis que la religión farisaica de los días de Jesús, todo el entorno religioso farisaico de los días de Jesús, impedía a estos dirigentes religiosos comprender la necesidad de acercarse y salvar a aquellos que eran la oveja perdida. Jesús, en su respuesta, va a mostrar la grandeza y la amplitud del amor de Dios por cada una de las personas de este mundo, ese amor inclusivo de Dios que acoge en su seno a todos aquellos que de alguna manera no pueden vivir la felicidad del perdón, de la restauración, de la vida eterna que les concede la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero hoy quiero llevar tu atención a otro aspecto del mensaje de la parábola de la oveja perdida. La parábola menciona un pastor que sale a buscar la oveja que se ha perdido. Dijimos que esa oveja representa tanto este mundo, que era que finalmente se transformó en la única mancha de pecado de todo el cosmos, de todo el planeta que Dios creó. Dijimos que también representa a cada ser humano que anda errante, perdido, sin esperanza y sin Dios en este mundo, que representa a todos aquellos que no han aceptado todavía incluso a Jesús como su Salvador, a aquellos que no han tenido la oportunidad todavía de reconocer a Cristo como su amigo, como su Señor, como su Salvador personal. La oveja representa a todos los seres humanos que hemos estado o estamos apartados del camino y de la vida de Dios y no experimentamos todavía el gozo de la salvación en Jesucristo. Pero cuando se habla del que sale en busca de la oveja, hay alguien que por encima de todas las imágenes humanas es el gran pastor de las ovejas, alguien que representa cómo es Dios al tratar a las ovejas, cuál es la intención de Dios para con las ovejas. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, encontramos algunas declaraciones que nos permiten identificar al pastor. El versículo 11 en adelante, los versículos 11 podríamos leer hasta el versículo 17, dicen así: yo soy el buen pastor, está hablando Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conoce a las ovejas. Así que como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mira, qué impactantes son estas declaraciones de Jesús. Aquí Jesús se está identificando Él como el pastor de las ovejas, Él como el divino pastor, Él como aquel pastor que vino a dar su vida por las ovejas del rebaño. Y dice que Él conoce a cada una de sus ovejas. ¿Qué significa esto, querido amigo? Significa que Jesús conoce tu realidad, conoce mi realidad, conoce tus luchas, conoce mis luchas, conoce los dramas personales que cada uno de nosotros podemos tener, conoce las necesidades más íntimas que hay en nosotros, las luchas más profundas de nuestra existencia. Y Él ha venido a buscarnos a cada uno para poder darnos vida, para poder librarnos del lobo, para poder librarnos del enemigo, para poder librarnos de todo aquello que nos impide realmente disfrutar del perdón, de la salvación, pero también de la existencia misma.
porque Jesús quiere que comprendamos que de este lado de la eternidad tenemos que ser felices. Felices a pesar de las pruebas, los inconvenientes, los obstáculos. Felices si nosotros permitimos que anide la esperanza de la salvación en nuestros corazones. Dice el texto que hemos leído: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo vino para dar su vida, pero para darla en un sentido amplio, no solo darla en la cruz del Calvario, sino entregarte la posibilidad de vivir tú esa vida plena de Jesús, esa vida de fe que Él tenía, esa vida de consagración que Él tenía, esa vida de entrega que Él tenía, esa vida de entereza que Él tenía, esa vida equilibrada, coherente que Él tenía. Él quiere no solo imputarla, ponerla a nuestra cuenta a través de la justificación por la fe, sino que quiere impartir esa vida a nosotros por medio de la presencia de su Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos vivir como Jesús, para que podamos tener su mente, sus pensamientos, sus ideales, su conexión con el Padre, su ilusión, su esperanza, su alegría, su amor por este mundo y por los que viven en este mundo, a fin de que nuestra vida pueda tener sentido. Dice el texto también que Él pone su vida por las ovejas. Más adelante, en los versículos 27 al 29, el texto nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este pasaje de la Escritura es sumamente significativo. Nos dice que el Señor nos llama, y nos dice que cuando hay una respuesta pasamos a formar parte de su redil, de ese redil que Él quiere que sea uno y único. En este momento hay muchos que han creído en Jesús, pero diseminados en todo el mundo hay otros rediles de almas, personas sinceras que no han tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo o toda la luz del Evangelio de Jesús. El Señor Jesús está llamando a todas esas ovejas para que haya un solo rebaño y un solo pastor, para que ese único rebaño de Jesucristo viva al amparo de Jesús, bajo el cuidado del divino pastor de Israel, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que vino a buscarnos y dar su vida para que nosotros tengamos una vida abundante de este lado de la eternidad y también la vida eterna. Pero aquí hay unas promesas maravillosas que Jesús nos hace. El versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, ¿has tenido temor alguna vez de que algo te separe de Jesús? A menos que tú mismo decidas apartarte de Cristo y no creer nunca más en Él, ni hacer de Él tu Salvador, nada ni nadie te puede separar del amor de Jesús. Estás en las manos de Jesús y como Él dice en este texto: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hay salvación segura para los que están en Jesucristo, para los que creen en Jesús, para los que se aferran al pastor y siguen a este pastor donde Él los va guiando. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús. No dejes que nadie te meta miedo. En muchas comunidades cristianas, en muchas iglesias, hay muchos con pretensiones de santidad, con pretensiones de ser mensajeros de Dios, algunos iluminados especiales que constantemente ponen dudas en tu mente, te quieren hacer dudar del poder de Jesús para salvarte, te quieren hacer dudar de que tú vas a entrar al reino de los cielos. Y como tú no eres perfecto y sabes que no eres perfecto, dices, ¿cómo alguien imperfecto va a poder entrar al reino de los cielos? Y como estos mensajeros con pretensiones de santidad, estos supuestos mensajeros de Dios, constantemente apelan a que tenemos que ser perfectos o impecables para entrar al reino de los cielos, tú te desanimas. Pero yo te quiero decir no mi palabra, sino la palabra de Jesús en esta mañana. Tú que me escuchas no eres perfecto. Nadie de los que me está escuchando o viendo en este momento es impecable. Y yo tampoco. Pero esos seres humanos imperfectos, falibles, caídos, que no son impecables ni perfectos, Jesús le dice: te tengo en mis manos y nadie te puede arrebatar de mis manos. Y sabes, querido amigo, dice el versículo 29, mi Padre es mayor que yo y nadie me las puede arrebatar. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre.
Así que, querido amigo, querida amiga, nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús y de las manos de nuestro amoroso Padre Celestial. Lutero decía, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Mira al pastor, confía en el pastor. Nadie te podrá arrebatar de las manos del pastor. Nadie te podrá arrebatar de las manos de Dios tu Creador. Nadie te puede quitar la vida eterna. Vida eterna que tú y yo no merecemos ni mereceremos jamás, pero que en Cristo tenemos, en virtud de lo que Él ha hecho, hace y hará por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.